Yo después de... A todos los compañeros y compañeras también de Rescate Nacional, gracias por haber venido hoy a esta cita, a esta conferencia de prensa. Solo un par de cositas para los compañeros de la prensa. Vamos a tener máximo 2 preguntas por periódico, nada más, o por informador. Se presentan al principio de qué medio vienen y las 2 preguntitas. Seguidamente, para no atrasar mucho, porque siempre estamos a la carrera, don Célimo Guido va a hacer uso de la palabra. Muy bien, muy buenos días, señores de la prensa, amigos dirigentes acá presentes. Hemos querido hoy convocar a esta conferencia de prensa para decirles por qué el movimiento Rescate Nacional vuelve a la protesta social. Quiero empezar diciendo que tenemos un gobierno con características muy especiales, porque además de ser un gobierno absolutamente corrupto, es mentiroso, está desprestigiado y total y absolutamente desacreditado. Y algunos me decían, ¿por qué usted dice que el gobierno es mentiroso? Les recuerdo nada más cuando un medio de comunicación casi que me trató a mí de majadero, cuando yo insistí en que había que firmar un documento público donde el gobierno se comprometía a no continuar con el crédito del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno había dicho que lo retiraba. Y les dije, papelitos hablan, firmémoslo. Bueno, me trataron de majadero y casi que impertinente, pero 2 horas después estaba el ministro de Hacienda desmintiendo al presidente y diciendo, sí va, y vean dónde estamos. Pero además de eso, tenemos, lamentablemente, la Asamblea Legislativa más dócil de la historia reciente, que ha renunciado total y absolutamente al control político y consecuentemente ha renunciado a que haya división entre poderes en este país. Lamentablemente los partidos Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana y otras turecas ahí con raras excepciones han arreado las banderas y sus principios y se han dedicado a golpear a los sectores populares y apoyar al gobierno más perverso de la historia de este país. No puede entender uno cómo estos diputados, no entiendo qué les dieron a tomar o qué sería, que están gobernando incluso contra su propia madre, contra sus hijos, contra sus nietos, contra sus parientes. Y ellos lo saben. ¿Por qué lo hacen? Nosotros nos opusimos en el 2020 al Fondo Monetario Internacional de Crédito y hoy día con más razón. Recientemente aprobaron un crédito por 504 millones de dólares y nosotros preguntamos, los diputados que se aprestan a votar de nuevo el crédito por 1.750 millones, ¿nos pueden decir en qué se invirtieron esos 504 millones de dólares? ¿Nos pueden decir si ya se los llevaron, si están guardados, si se gastaron o se los robaron? Bueno, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que se apresten a votar un nuevo proyecto sin que le hayan dado un desglose completo en qué se van a invertir esos 1.750 millones de dólares? Este crédito con el Fondo Monetario Internacional es un nuevo paquete fiscal, más recio y más duro que el anterior. Y este crédito es como quien dice un ejercicio contable para terminar el gobierno. Está lleno de mentiras, de engaños, de triquiñuelas, de matráfolas, contradicciones y de impuestos. Y nos oponemos radicalmente y por eso tenemos que ir a la calle, porque en este país es innecesario ese crédito. Si no se los han llevado para algún lado, tienen que haber más de 8.000 millones de dólares en el Banco Central. Y está claro también que hay más de 8.000 millones de dólares, por ahí anda, en las instituciones autónomas. Bueno, que la mitad de eso las tenga presupuestadas. Con la otra mitad es 2 veces el crédito. ¿Por qué no lo toman de ahí y dejan de enjaranar este país? Pero todo lo quieren resolver golpeando, garroteando a los de abajo. Vienen los impuestos de renta global, el 15% de impuestos
a las cooperativas, a los solidaristas y al salario, e incluso se dice que hasta las ganancias. Entonces, quien lleve un ternero a la subasta tendrá que pagar ese 15%. El 25% de impuestos a las pensiones incluye las pensiones de abajo. Qué bueno que le pusieran el 50% a las altas. Insisten con los bienes inmuebles, insisten con el IVA. Incluso, vea que intentaron meterle un impuesto al ROP de lo que dejó la nación, ¿verdad? Es que ya eso es el descaro y es la corrupción más amplia. Las casas de lujo andan hasta con drones, las municipalidades y el Ministerio de Hacienda haciendo avalúos como les venga en gana, levantándonos muchas veces el 500% y más, y se convierten esos impuestos en impuestos confiscatorios. Suben la corriente, el agua potable, la canasta básica, el combustible. Y me llamó mucho la atención que unos sindicatos se reunieron con la Leucadet. Muy bien, eso me pareció bien, eso ya uno nadie lo asusta. Pero lo grave es que Leucadet otro día sale y dice que está de acuerdo con el crédito, pero que no hayan impuestos. Igual sale la Cadesco hablando, la Cámara de Exportadores, tirándose encima a quienes queremos organizarnos un gobierno que no ha dado alternativas, que simplemente no dialoga ni siquiera con los empresarios decentes de este país, que simplemente quiere imponer todo a la brava. Y entonces, ¿cómo es esto? De que quieren que haya un crédito con el Fondo Monetario, pero que no hayan impuestos. Hemos dicho hasta la saciedad que nosotros no vamos a hacer los de abajo los que vamos a pagar el hueco fiscal que han hecho estos degenerados durante tantos años, robándole al Estado costarricense. Desgraciadamente aquí no hay una ley para todo aquel que vaya al circo y lo metan a la cárcel como hay en otros países. Continúan entonces con la venta de activos de manera que los trajeron del crédito para quitarle presión, pero ahí están los proyectos de ley, ahí están y van para adelante. Y aquí tenemos que salir en defensa ultranza de la caja. La están privatizando por dentro. En estos momentos los servicios de seguridad me llamaban del hospital de San Ramón, los están privatizando de manera tan espantosa que yo no sé ahora. Antes le pagaban a un empresario 1.300.000 colones y le pagaban al pobre oficial de seguridad privada 300.000 colones. Entonces continúan con la venta de activos y tienen el discurso de que hay que disminuir el gasto público, pero de nuevo la vuelven a agarrar contra el servidor público. Pero no tocan los grandes salarios y las grandes pensiones. ¿Por qué no le entran entonces a los verdaderos disparadores del gasto público? La obra por contrato, la obra pública evaluadas. Vean, por ejemplo, la denuncia que se ha hecho, que esto que están haciendo aquí en las rotondas está costando 87 millones de dólares el kilómetro. Esto no se ha visto en la historia. El ministro sale y dice, bueno, que hicieron expropiaciones. Le vamos a preguntar cuánto costaron las expropiaciones en 5 kilómetros. Para que vean ustedes el relajo del robo descarado también en la obra pública. ¿Por qué no le entran a la deuda, al Ministerio de Hacienda a poner orden ahí? Cuando se ha dicho reiteradamente que por año ahí se pierden 380 millones de dólares al año, 3.800 al año. Y no dicen absolutamente nada de los 12.000 expedientes que están a cobro judicial y que ahí se perdieron. ¿Por qué no le entran a la evasión, a la elusión, al contrabando? ¿Por qué desconectaron los escáneres? A la renta mundial, a la deuda interna, que se pagan 195 millones solo de intereses por día. Por hora, casi 5.000 millones al día. ¿Y por qué no le dicen al pueblo de Costa Rica quiénes son los acreedores? ¿Qué es lo que esconde el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República? ¿Quiénes son los acreedores de esa deuda? Estas son las cosas que nos motivan y nos obligan a salir nuevamente a la protesta social a la calle. ¿Por qué el Gobierno de la República no ha querido, que tanto ha insistido el Rescate Nacional, aprobar una ley contra la corrupción y la impunidad? Una ley donde los delitos contra la hacienda pública se paguen con cárcel y con el patrimonio y que no prescriban. Todavía estuviera Figueres esperando comerse un tamal en Suiza. ¿Por qué no le entra, más bien, uno que era un arremeo más o menos,
lo acaban de archivar en la Asamblea Legislativa. Guía un poquito en esa dirección. ¿Por qué no le han entrado a la reactivación económica, por Dios? Si este gobierno no le da la cabeza ni para pensar qué es eso. La deuda de los agricultores, solo en la zona sur están cayendo 800 agricultores a remate y miles de agricultores que en este momento están yendo a cobro judicial. Eso es sumamente grave. Y el gobierno no hace absolutamente nada por eso, porque este es un gobierno que está para defender a las clases poderosas, a los banqueros, a los Garnier y a ese tipo de gente. Eso es sumamente grave y peligroso. Y vean ustedes que el propio gobierno trae un proyecto que llama de avales y garantías. Pero vean qué grave. La SUGEP, el CONACYT, el Banco Central promueven reformas a la ley y reglamentos para permitir que mediante una ley en la Asamblea Legislativa que están por aprobar, se apruebe un fondo de avales para pasar por pérdidas los proyectos que son inviables, o sea, las empresas que están quebradas y arruinadas, y girar créditos sin condiciones de pago a los grandes empresarios de este país, a los mismos que han venido permanentemente evadiendo al fisco y sin pagar ni siquiera los impuestos. A los mismos que le condonaron 194.000 millones de colones con el plan fiscal el año pasado. Esto es un robo descarado. Mientras a los agricultores les rematan sus propiedades, les limitan su acceso a crédito por estar manchados en la SUGEP. Este crédito que están planteando para los grandes es como de 280.000 millones de colones. Pero vean qué grave, señores. A los grandes evasores y a las empresas enormes, cuando deben y están atrasados con 500 millones de pesos, entonces les dan los bancos 1.000 millones para que paguen lo que deben y ahí no están manchados con la SUGEP, y otros 500 para que sigan trabajando. En cambio, a un agricultor, si me fía a mí para comprar una bomba de espalda y se me enfermó la doña, los chiquillos, y me atrasé unos días, quedo pegado en la SUGEP, lo que llamamos manchados, por 4 años. Vendo la vaquita de leche para los hijos, pago los honorarios, pago la deuda y sigo manchado. Esto se llama grupos económicamente mafiosos al servicio de los grandes evasores y de los grandes perversos de este país. Señores, ¿qué hay para la juventud? Una juventud sin esperanza, una juventud sin trabajo, sin posibilidades de estudiar, una juventud que ya no ve en el horizonte absolutamente nada. ¿Cuál es el plan de este gobierno y de la Asamblea Legislativa para con la juventud? Y para que no le falte, pretenden trasladar la cartera, vendérsela a los bancos privados de CONAPE. Entonces ni siquiera va a haber cómo un estudiante tenga una beca para seguir adelante. Yo quiero decir que este gobierno renunció al diálogo, a la solución de los problemas, y Alvarado y Soto pretenden resolver los conflictos, continuar resolviéndolos a garrotazos, a gases y a balazos, y eso no lo vamos a permitir más. El movimiento tendrá que ir a la calle de manera pacífica, esperando que se dé el diálogo, que nunca se dio, porque nunca he visto un presidente, un gobierno que no tenga la capacidad, la decencia y la humildad como le corresponde para tratar de resolver los problemas antes de que se hagan más grandes. Este gobierno no sirve para nada, no resuelve nada, con una Asamblea Legislativa perversa y corrupta también, con partidos políticos añejos y desgastados, como Liberación, La Unidad y otros, hay otras turecas que hay ahí, aunque podemos salvar a algunos compañeros y compañeras diputados. Amigos, amigas, estas son las razones que nos obligan necesariamente como patriotas a volver a la calle, a volver a la protesta social. No hay otro camino. Yo les aseguro a ustedes que si rodeamos la Asamblea Legislativa con 2 millones de personas y los diputados están tan alineados que siguen votando los proyectos, no les importa ya. Es más, ya dijeron que le habían perdido el miedo al pueblo. No lo dije yo, lo dijo una diputada y muchos lo avalaron. Por esas razones, entre otras, el movimiento Rescate Nacional ha decidido convocar a la protesta social a partir del lunes 15 de febrero. Esta lucha no es solo el Rescate Nacional. Esta lucha debe ser de todas las organizaciones sociales,
de los desempleados, que es otro enorme problema que tenemos aquí. Hay que hacer un llamado a los desempleados a participar en esta lucha, y esta lucha debe ser una lucha del movimiento social en unidad nacional. A eso Rescate Nacional los invita. Nosotros no conocemos la vanidad, el orgullo, ni mucho menos. Vamos juntos. Nosotros salimos el 15, pero si tenemos que cerrar filas con otros movimientos sociales, estamos a la orden. Repito, el gobierno de la República nos ha obligado a salir de nuevo a la protesta social a partir del lunes 15 de febrero, y a eso llamamos a todo el movimiento Rescate Nacional. Con mucho gusto, cualquier tipo de pregunta. Don Célimo, Eugenio Guerrero de ANET.cl, ¿estas protestas se van a concentrar solo en San José o están planeando hacerlas regionalmente? Esto es un proceso de calentamiento. Habrá que llegar a San José cuando los sindicatos y las cúpulas sindicales decidan ir a la calle. Nuestra gente va a protestar de la manera, cuando un gobierno es traidor a un pueblo, el pueblo tiene derecho a protestar, y la gente se va a organizar en todo lado. Además de las protestas más recias que pueden haber, también queremos ver a esa gente que no les alcanza ya para comprar el diario, a esa gente que no pueden pagar la luz ni el agua porque a veces les sube un solo tiro 100,000 pesos más del agua o de la corriente. Queremos verlos en los parques y no pueden ir a otros lados con ollas viejas, con guitarras, con pacartas. Queremos trabajar, queremos comer, dando un mensaje patriótico en cada uno de los parques de este país, adultos mayores o gente que no puede ir a hacer otro tipo de manifestaciones. Por lo tanto, vamos irremediablemente a la protesta social. Pero, perdón, don Célimo. ¿Alguna otra pregunta? Angie López de Noticias del Tetel. Quería consultarle entonces, en San José específicamente, ¿habrá un punto de encuentro? ¿Ustedes están pensando en una hora específica para que marchen o tendrán solamente una manifestación pacífica en un solo lugar? Es decir, un poco la logística que están planteando. Bueno, nosotros estamos viendo que la gente se va a pronunciar en todos los cantones fundamentalmente como siempre. ¿Qué van a hacer? Bueno, es cosa de cada grupo organizado. En cuanto a San José, es un calentamiento. Cuando los sindicatos y otras organizaciones empiecen a calentar, nosotros vamos a estar a la orden. Hay tiempo, aquí quedan 8 días para planificar, pero lo cierto es que salimos el 15 de febrero. ¿Marcha entonces? No, todavía no. Protesta social es protesta social. Ahí veremos qué se va a hacer. Esa es la sorpresa, no vamos a cantar toda la estrategia. De acuerdo. Deme un momentito. Gracias, buenos días. Don Célimo, usted en la última, Gustavo Retana de Multimedios, en la última ocasión que se tiraron a las calles, ustedes decían, bueno, con la experiencia que han tenido, con todo lo que sucedió, que las protestas en ese momento no iban a ser las que pues conocimos todos los costarricenses, que iban a ser diferentes, obviamente por todo lo que ustedes ya han ido valorando y contemplando, y todos los grupos que poco a poco se le han ido uniendo, ¿verdad? ¿Será muy diferente lo vivido en ese momento a lo que ahorita están anunciando? Eso depende de la respuesta del gobierno, por lo siguiente. Nosotros creemos que no es necesario estar haciendo bloqueo en todos los cantones y cosas por el estilo, porque eso bien que mal puede maltratar en alguna medida la economía local. Pero si el gobierno responde con la misma arrogancia, con la misma prepotencia y con la misma tiranía, pues obviamente que esto se va a hacer un hormiguero. Y yo creí que el gobierno en estos procesos iba a buscar un diálogo, iba a buscar cómo arreglar los problemas, si se pueden arreglar. Es más, nosotros hemos criticado lo que está haciendo y le hemos dado las soluciones. Pero bueno, y ahí, la verdad es que está tomado, recuerden que este presidente no es un presidente, es un gerente del poder económico, simplemente. Entonces ahí hace lo que le diga el poder económico. Entonces hay que cada palo aguanta su vela. Nosotros vamos pacíficamente, buscando consensos, haciendo propuestas para mejorar este país, tratando de defender con vehemencia instituciones como la Caja, tratando de defender con vehemencia a los agricultores nacionales, porque vea que es grave. En este momento Rusia está ya pidiendo, China está comprando, importando arroz, por ejemplo. ¿Quiénes nos importaban el arroz a nosotros? China y Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando ellos no nos mandan? Si aquí no producimos ni el 35%, y menos de frijoles y ni siquiera el 1% del maíz. O sea, todas estas cosas son las que hay que poner sobre la mesa para ver por dónde es que vamos.
Don Célimo, buenos días. Marvin Rojas de Televisión y Radio RN. Don Célimo, dos cosas. Uno, ustedes meses atrás con las primeras protestas que hicieron, inclusive suspenden durante algún tiempo con la promesa de que haya un diálogo. Ustedes salen en esta oportunidad a las calles sin retorno y salen con una protesta más fuerte a raíz de que saben que difícilmente el gobierno va a querer sentarse a dialogar con ustedes porque ha sido la tónica estos años. Bien, déjeme decirle, para que también aclararle a la gente y a Costa Rica, que nosotros nunca estamos abiertos al diálogo cuando quieran, pero nunca creímos en el diálogo. ¿No sé por qué? Porque el gobierno de la República no quería dialogar con Rescate Nacional porque él está acostumbrado a agarrar a sus amigos, a sus aliados, meterlos encerrados en una sala, apaguen celulares, no tomen fotos, no tomen videos, y nosotros le propusimos que necesariamente cualquier diálogo tenía que ser con la prensa, incluso en directo, con la página del Movimiento Rescate Nacional, que todo Costa Rica se dé cuenta, hasta los gestos que hacemos en una negociación. Esto no le conviene al presidente, porque además ya tiene que enfrentar un debate fuerte sobre los problemas y las soluciones, que nosotros sí los tenemos. Y yo creo que el presidente no tiene nivel para discutir con Rescate Nacional. Por lo tanto, no creemos que vaya a haber diálogo. Bueno, como no hubo diálogo en 3 años, pues que ya tenga las consecuencias, vamos para adelante. Lo cierto es que no vamos a permitir ni la venta de activos, ni todas las leyes de implementación que están haciendo con el famoso crédito, que dicho sea de paso, yo no entiendo cómo negociaron con el fondo, porque todos los días lo cambian. Sí, porque es un gobierno tan desorientado. Si este gobierno no tiene programa, el único programa es para la clase económica poderosa, pero nunca tuvo un programa de gobierno para el pueblo de Costa Rica, lamentablemente. Muchas gracias, don Célimo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Don Célimo. Un momentito, compañero. Rápidamente, nada más para recapitular. El acorpamiento que va a recibir de los diferentes grupos, ¿qué grupos se han ido uniendo a los que ustedes ya habían tenido el respaldo meses atrás durante las primeras gestiones de las manifestaciones? Aquí vemos a los polleros, por ejemplo. ¿Qué conversaciones ha tenido con diferentes actores sociales en los últimos meses? Bueno, incluso sacamos hasta un comunicado conjunto donde se suma parte importante que el CONACOP, las cooperativas, se suma también con ADECO, bueno, la Asociación de Desarrollo Comunal, y el solidarismo también ha estado muy anuente. Obviamente que varios sindicatos de la Caja, del Poder Judicial, bueno, la NEP ha estado siempre, el Consejo Nacional de la Producción, y los sindicatos han estado apuntados en esto, pero se van sumando empresarios, porque recordemos una cosa: en este país Rescate Nacional tiene un discurso claro y contundente para el pequeño y mediano y el gran empresario nacional, patriota decente, que paga impuestos. No estos que no pagan impuestos ni en las cabinas y viven metidos en casa presidencial manejando todo. Ok, entonces hay una serie de empresarios, grandes empresarios, que ya están totalmente cabreados, que creen que la meta de este gobierno es destruir, y destruir simplemente, no está construyendo nada. Y dentro de eso quiere destruir el empresariado nacional, lo está logrando, porque lo que quiere es tener la gente. Esas son las características de un gobierno tiránico y de la pérdida de una democracia. Es empobrecer a los pueblos para tenerlos ahí como la gallina de Stanley, más o menos. Compañero Alan. Don Célimo, llegué un poco tarde, no sé si ya tocaron el tema. A mí sí me interesa que usted tal vez exponga un poquitito cuál es la situación del país a nivel económico en este momento. Si es tan amable, bueno, ya vemos que desde ustedes el gobierno no ha tenido ningún tipo de intenciones de dialogar con el Movimiento Rescate Nacional, pero me interesa sobre todo saber en este momento cómo califican ustedes la situación del país en este momento. Bueno, desde el punto de vista social, un desastre, un gobierno que solamente piensa es decir, que no dialoga con nadie, que no resuelve nada solamente para los grandes. A nivel económico, han administrado de la manera más burda la crisis generada por el COVID. Han destruido la economía y la siguen destruyendo. Díganme, un sector de la economía, el turismo, los agricultores, los pescadores, ¿quién está bien en esta administración o en las últimas administraciones, a pesar de que todas han sido malas? Entonces, la situación del país es sumamente lamentable. Casi 1 millón de desocupados, hay hambre, hay una crisis espantosa, las zonas costeras, por ejemplo, y el Caribe, en total abandono como siempre, pero también en la meseta central hay hambre, hay desesperación, no hay esperanzas, no hay una luz, no hay algo claro fundamentalmente para la juventud, y eso es muy grave.
Entonces nosotros estamos muy claros de que el gobierno de la República ha hundido este país, y si le permitimos que siga en la línea que va, de aquí a marzo, aquí no queda nada de esta patria. Por eso es que nos ha obligado a salir a la calle de nuevo. Sí, un momento. Sélimo, Marvin Rojas de Televisión y Radio RN. Sélimo, como medio de comunicación hemos recorrido todo el país y la tónica que nos hemos encontrado ha sido hambre, pobreza, desempleo, injusticias por doquier. Definitivamente ha sido un gobierno caótico en los últimos años. ¿Qué mensaje mandarle clara y contundentemente a esta administración de Alvarado Quesada en medio de, al menos desde el punto de vista de lo que me ha tocado ver, tanta injusticia que hay sobre todo en contra de la clase más pobre y más vulnerable de este país? Yo lo que puedo decirle al gobierno de la República es que, por Dios, que se ponga la mano en el corazón un momentito, que se dé cuenta que él llegó a ser presidente estafando a este pueblo, pero que rectifique, que se deje de gobernar para los enormes poderes económicos y vuelva los ojos en su última etapa final de su gobierno a los sectores populares. No es posible que sigamos en el desastre de destrucción de los sectores de abajo. Y yo quiero aprovechar para decir algo que es bueno decirlo. Los troles del gobierno nos venían presionando hace 2 o 3 meses para que saliéramos a la calle. Insistí 1 y 1000 veces, no vamos a salir a volarle patadas al viento, esperemos que el momento. Y entonces, un poco para dividir, que ya Rescate Nacional se retiró, que ya se entregaron al gobierno. Bueno, nosotros somos responsables y no íbamos a salir. Querían que siguiéramos en noviembre y diciembre. Ahora que saliéramos los primeros días de enero, cuando se llegó a aquel acuerdo con el fondo que ya había pasado el crédito, todo eso era falso. Cada cosa en su momento. Aquí estamos y estamos de frente y vamos tan fuerte como la vez anterior, y vamos sumando y vamos invitando a todos los sectores sociales que se sumen. Así es que hacer ese llamado a que no le hagamos caso a los troles, que no le hagamos caso a este montón de perversos que se dediquen a tiempo completo, algunos pagados, muchos pagados por el gobierno, a que a la cizaña, a mentir, a decir barbaridades de nuestros dirigentes, que no, cosas falsas. Eso lo tenemos bien claro y no piquemos en el suelo, vamos para adelante. Nos quedan pocos días de terminar la organización y ya sabemos que los que estaban pidiendo la protesta social, sabemos que lo arrancamos el 15, eso está muy claro. Don Sélimo, hay personas que apoyan al Movimiento Rescate Nacional, pero otras no. ¿Cuál es el mensaje para esas personas? No hay en el mundo alguien que apoye todo. Entonces, si a uno lo apoyaran en todo, entonces no estaría en nada. Bueno, hay que decirles que estamos peleando por esos enemigos a muerte, por sus hijos, por sus madres, por sus nietos, por sus hermanos, que se pongan la mano en la conciencia, que nos debatan si este gobierno ha sido perverso, corrupto, arrastrado a los intereses del poder económico o no, que nos lo digan. Es decir, y entonces con toda humildad les decimos, ya que no hacen nada, dejen que otros hagamos. Y nosotros estamos claros de una cosa: esto está bombardeado por medios de comunicación, por todo, y es muy difícil levantar todo el pueblo, pero es que con un poco de pueblo aquí le ponemos orden a este desastre de gobierno, y en eso estamos, y esto va a salir mucho mejor que la otra vez, lo vamos a ver. Don Sélimo, cuando ustedes, no sé si hay alguien más que quiera preguntar, cuando ustedes intentaban promover el diálogo meses anteriores con el gobierno lo que hizo fue crear mesas de diálogo en las diferentes comunidades. Sobre eso, ya se lo ha mencionado, pero aprovechando el momento, ¿cómo califica Rescate Nacional esa intención del gobierno en aquel momento? Vea, que fue un vacilón, porque el gobierno decía que nosotros no teníamos legitimidad. Sin embargo, se iba a buscar mesas de diálogo de pedacitos. Nosotros somos un movimiento de 25 sectores, como con 4 o 5 personas. De ellos a veces los metían para después sacarlos a negociar. Era cuando digo que apagaban los celulares y todo lo demás. Y el gobierno, cuando fue a dialogar, y qué triste saber que algunos dirigentes de muchos años caen en trampas, o compadre hablado, llegar a una mesa de diálogo y decirles antes de la mesa: vean, muchachos, de una vez metía aliados de él para que no estuvieran de acuerdo. Cuando aquí no hay consenso, yo resuelvo. Entonces, ¿para qué la mesa? ¿Para qué la mesa de diálogo? Si es que resolviera el gobierno.
Es que se llega a niveles de descaro impresionantes. Pero nosotros no. Repito, si el gobierno nos llamara a un diálogo, nosotros dialogamos con cualquiera. Pero no se va a dar. Y no se va a dar porque el gobierno no dialoga en serio. El gobierno simplemente echa para adelante ahí. Es un gallo gallina ahí raro para estar siempre con sus aliados. El gobierno no negocia, no se sienta a dialogar con gente que estemos dispuestos a decirle toda la barbaridad que está cometiendo y a proponerle soluciones como lo está haciendo el Rescate Nacional. Para ese rato tenemos la última pregunta de Omar. Anselmo, en base al tema que comentaba la Jara también, haciéndole hincapié al tema, se dio una situación muy particular con esas mesas de diálogo. Mandaron a gente de diferentes sectores de casa presidencial, como lo denominaba yo en el programa, los chiquitos de hacer mandados a la zona sur a reunirse con los transportistas, a la zona norte que mandaron a Campbell, a Guanacaste que mandaron a Claudia Dobles, y nos encontramos un detalle que, por ejemplo, con los transportistas en la zona sur se sentaron a negociar dos personas que no tenían poder de decisión de ningún tipo. Les entregaron inclusive un documento con falta de ortografía, sin ningún membrete, un documento con total carencia de cosas que inclusive que eran ilegales, que no podían negociar, que no eran temas de negociación porque no tenían la facultad para hacerlo, y sin embargo llamó poderosamente la atención ver cómo en su momento, por ejemplo, se soltaron los bloqueos allá en la zona sur, en lo que tiene que ver en la frontera, y los transportistas contentísimos porque les habían resuelto un montón de cosas. Cuando nosotros vemos ese documento, un documento que no tenía como ese ni pies ni cabeza, porque fue lo que hicieron, irse a negociar por diferentes partes del país para ir debilitando. Buscaban a alguna persona X que decía que iba a negociar a nombre de ciertos sectores, y al final no eran los representantes de dichos sectores, y lo que hicieron fue ir a poner a debilitar, o como digo anteriormente, mandar a los chiquitos de hacer mandados del gobierno, y a la hora ellos se lavaban las manos, es decir, ahí no hemos mandado a nadie. Marvin, empecé diciendo que este era un gobierno corrupto, desprestigiado, desacreditado y mentiroso. Ahí se echó la mica al hombro don Roger Bermúdez negociando, mintiéndole a la gente, queriendo levantar la imagen políticamente, pero quedó sepultado por mentiroso también. Sí, porque mentiroso el gobierno. Pues cuando llegaron a negociar, nunca les cumplieron nada. Con el encuentro social, ¿qué pasó? Y también ofrecieron el mar y las conchas a la hora de la llegada. Siguen los campesinos en remate, siguen los campesinos, y a pesar de que se ha hecho un esfuerzo enorme por salvar eso. Nada más el cierre mío, por último, puedo mencionar. E inclusive tuvieron el descaro de que en Buenos Aires de Punta Arenas se sentaron a negociar con la presidenta del PAC. Es que es la representante de la gente de Buenos Aires, y la gente de Buenos Aires le salió a desmentir un video que nosotros tuvimos en el... Bueno, Marvin, lo que se está diciendo es que nos da la razón de por qué tenemos que volver a la protesta social. Aquí no hay marcha atrás, porque no podemos creerle a este presidente perverso, mentiroso. No le podemos creer nada. Entonces hay que obligarlo a que atienda las demandas de este sector enorme de la población, al cual él ha ignorado, al cual dijo en campaña política: yo no los voy a olvidar. Pero yo termino diciendo esto, pero es que no solamente es el gobierno, es que la perversidad de las fracciones parlamentarias, de los partidos tradicionales y otras tuercas que hay por ahí, Liberación Nacional y la Unidad perdieron el rumbo, la decencia, la vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que un presidente que llega con 10 diputados hoy día tenga como 47 fijos? ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están los candidatos y los precandidatos que salen como ganado en el corral de Liberación de la Unidad? ¿Qué pelea han dado, por ejemplo, cuando el paquete fiscal? ¿Qué lucha están dando ahora? ¿Con qué cara de barro van a pedir votos? Por Dios, eso es lo que a uno le enoja. Son totalmente cínicos, han perdido la vergüenza, la decencia, el norte del Partido Socialdemócrata de otrora. Ahí están. Ya van por 12, creo, los precandidatos. ¿Y cuál de estos descarados cínicos se ha puesto a la par del pueblo? ¿Cómo puede ir a pedir un voto a la dirigencia en los cantones un señor de esto que ha pasado agachado con un bozal en la boca durante todo este proceso? Esas son las cosas que hay que denunciar, tenerlas presentes, porque este pueblo todo se lo olvida muy rápido. Así es que vamos para adelante sabiendo que hay una monstruosidad, un poco de partidos políticos tradicionales pegados al gobierno más mediocre de la historia de Costa Rica, y con eso tenemos que lidiar. Por eso la única salida es la calle, no hay otra. Entonces,
Entonces, finalmente, ¿creen ustedes que esta segunda etapa, esta segunda convocatoria a salir a las calles va a ser tan apoyada como la anterior, que tuvo algunos episodios fuertes como en Casa Presidencial, ya lo recordamos? ¿Creen ustedes han hecho un trabajo a nivel comunal en las diferentes regiones del país para buscar ese apoyo? Esta vez la estrategia va a cambiar un poco, sin embargo el apoyo está. La gente más bien querían, es más, si nosotros, Rescate Nacional, no hacemos la convocatoria, esto se desborda solo, y eso sí es peligroso. Porque dichosamente tenemos gente muy buena en todos los rincones de este país, que son parte del proceso con el Movimiento Rescate Nacional, y es gente que está dispuesta a entrarle a esto muy fuerte. Este movimiento va a ser más fuerte que el anterior. Sabemos que tenemos que enfrentar también a estos grupos que están rabiosos, porque hay sectores empresariales como la Cámara de Exportadores y otros que quieren que hayan crédito pero no quieren pagar impuestos. Pues no son los mismos que han venido históricamente evadiendo y sin pagar, empresas descaradas, por Dios. Mire, paga más una pulpería que algunas de estas empresas que declaran ganancias cero y que tienen casas en las playas, que tienen automóviles de los más caros de este país, que tienen de todo y declaran ganancias cero. Pero ¿cómo es esto? Entonces, esa es la situación. Este país, los impuestos los ha estado llevando a la espalda a los pulperos, los de pequeña tienda, la gente pequeña, el agricultor. Pero los grandes son grandes evasores. Los que llaman descaradamente, ¿cómo que les dicen los? En lugar de decirle evasores, tienen otro nombre, porque hasta eso. Se buscan cómo acomodar los nombres para aparentar lo que no son. Pero bueno, aquí estamos, vamos para adelante. Aquí no hay vuelta atrás. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras periodistas.